Muchas gracias y como siempre un gusto para mí estar acá. Bueno, fíjese, un resultado, y comienzo con esta pregunta. ¿Era previsible lo que vimos? Bueno, unas cosas sí y otras cosas no. Lo primero, lo previsible, el mapa rojo, que es quizás lo que la mayoría de la gente está viendo. El país entró en una resonancia magnética y obtuvimos un resultado donde todos se contaron y además donde todos salieron raspados. ¿Raspados por qué? Cuando vemos el mapa rojo decimos, bueno, la oposición está raspada. ¿Y está raspada por qué? Bueno, porque fue dividida, porque fue sin un mensaje de unidad, porque tenía años también llamando a la abstención y cuando nuevamente se encausa por la vía electoral, claramente le costó levantar pues el llamado al voto que desde hace unos años venía quizás Claro, de alguna no es fácil forma de motivar a la desprestigiando. población y después decirle, no, ahora sí vamos a votar. Exacto. Claro. Pero qué bueno que haya sido así. Y por la otra parte, el gobierno también salió aplazado en estas elecciones. No fue capaz de movilizar ni siquiera a su voto duro, a su voto natural. Cuando tú revisas el mapa por alcaldías, recordemos que esto es una elección regional y local, cuando tú te vas a lo local, a lo que pasó en los municipios, es impresionante. La oposición ni en su mejor momento había logrado tener tantas alcaldías. Así es. ¿Esto debe interpretarse como un éxito de la oposición? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que ni siquiera la oposición sabía que iba a ganar tantos espacios, pero los está ganando por un descontento, por el descalabro del chavismo. El chavismo vino en un proceso de picada, pero enorme. Espacios donde siempre había ganado el chavismo, en esta oportunidad no los ganó. Donde jamás la oposición había tenido ni el mínimo chance, hoy se obtuvo una victoria. Entonces yo creo que hay que interpretarlo de esa forma y qué bueno que estos liderazgos locales puedan construir hacia arriba. Esta elección sirvió o va a servir para que desde abajo hacia arriba se impulsen los grandes cambios que el país requiere. Ahora, Julio, la lección que deja la división dentro de los factores de oposición. Tú dices que hay algunos municipios donde nunca había ganado la oposición, porque bueno, nunca digamos en este proceso de los últimos 20 años, y que fue conquistado ahora por la oposición por el descontento que hay dentro de la base del chavismo. Comprensible. Pero ¿cómo comprender entonces, desde el punto de vista de la división, alcaldías, por ejemplo, como la de San Cristóbal, que históricamente nunca la ganó el chavismo, ni cuando Chávez tenía altos niveles de popularidad, logró conquistar una alcaldía como esta, capitalina, históricamente de oposición, y que ahora, a partir de la división, porque uno revisa los números, no hace falta, digamos, ser experto para ver, sacar cuenta, los tres candidatos de oposición más importantes duplicaban prácticamente al candidato del chavismo. Entonces, esta interpretación, Eso pasó en muchos lugares. Fíjate tú, yo te puedo dar el ejemplo que me impresionó mucho de Margarita, porque soy de allá. En Margarita, la oposición por primera vez obtiene 6 alcaldías. En su mejor momento tenía 4. Y en este momento viene de tener una, la alcaldía de Pampatar. Cuando yo sumé los resultados de todas las demás alcaldías y de los candidatos a las demás alcaldías de Margarita, que son 11 municipios, se hubieran ganado las 11 si hubiéramos ido unidos. Las 11. El mapa de Margarita hubiera sido completamente azul. Lo mismo en estados como el Táchira, que por cierto se perdió por la lamentable división. Igual, claro. Lo mismo en otros estados, fíjate tú. Yo ayer me ponía a sumar por encima y por lo menos identifiqué 8 estados adicionales a los 4 que se ganaron. Pude identificar que sumando los votos de los candidatos que se oponen al gobierno, sumados eran más que los votos del candidato del chavismo, que fue el electo y el adjudicado. Bueno, eso es una gran lección. Es una gran lección. Así como dices que alcaldías como la de San Cristóbal y otras que usualmente ganaba la oposición se perdieron por la división, también hay casos en los cuales nos sorprendió que espacios naturales del gobierno fueron en este momento captados por la oposición. El estado Cojedes. Un dato histórico, en el estado Cojedes, donde ganó Alberto Galíndez, en ese estado, en el año 2015, fue electa Cilia Flores y la mandaron a Cojedes no porque ella fuera allá, la mandaron a Cojedes porque era un estado donde seguro ella iba a ser electa como primera en lista de la Asamblea Nacional. Hoy la realidad es totalmente distinta. Entonces yo creo que son cuestiones para la reflexión. El llano venezolano, que siempre era territorio descontado para el chavismo, hoy tienes que el estado Barinas se ganó, el estado Cojedes se ganó y el estado Apure está en disputa. Eso es un gran mensaje. Lo de que hay que saber Barinas es analizar. un duro golpe para el chavismo, ¿no? Principalmente por el significado ideológico que tiene, ¿no? Eso venía sucediendo. En el 2015 el estado Barinas también se ganó para la Asamblea Nacional, pero que un candidato de la oposición le haya ganado al hermano del expresidente Chávez, mira, yo creo que es un mensaje importantísimo. No, bueno, igual creo que por lo menos hasta este momento no hay como que una decisión, digamos, o un mensaje oficial por parte del CNE. Sin embargo, que hayan quedado tan cerca ya habla mucho de este resultado. Bueno, hasta la noche de ayer se hablaba que el Consejo Nacional Electoral al parecer ya estaba por publicar este resultado. Ojalá que esto se produzca porque al parecer efectivamente ganó la oposición en ese estado. Sí, pero lo que tú dices es cierto.
que el simple hecho de que hayamos ganado, de que se haya ganado el Estado Cogés, de que en Barinas haya la posibilidad real de haber ganado, de que en Apure igual, que eran territorios donde la oposición jamás hubiera imaginado hace unos años que podía ganar, yo creo que eso es muy importante. Pero repito, esto hay que saberlo interpretar. No es la victoria de la oposición porque haya hecho muy bien las cosas. Por supuesto, tiene un gran mérito el trabajo que hicieron los liderazgos locales y regionales para ganar esa elección. Pero en definitiva es un fenómeno nacional de descalabro. Para ir a la pausa, entonces podríamos decir que el partido de gobierno obtiene una victoria electoral, pero una derrota política, con los números. Mira, yo creo que sí, definitivamente esa pudiera ser la apreciación. El chavismo perdió espacios importantísimos. Hay un descalabro, hay un voto castigo y también una abstención como castigo por parte del elector chavista. De la abstención quiero que conversemos al regreso de la pausa. Seguro. Hay quienes piensan que la abstención estuvo en el margen, digamos, habitual. Sí lo estuvo y sobre todo considerando la gran migración Lo venezolana. reflexionamos cuando regresemos. Vamos a la pausa. Julio Cellini nos acompaña en esta parte del programa, abogado, consultor político. Hablamos del proceso de elecciones de este 21 de noviembre reciente. ¿Quién ganó? Lo reflexionábamos ayer. ¿El chavismo? ¿Ganó la abstención? ¿Ganó la división? ¿Gana o pierde el país? Reflexiones político y además abogado venezolano. Julio, bueno, mucha tela que cortar, como se dice en estos puntos, en el análisis de los resultados. Hablábamos fuera de cámara acerca del tema de la abstención, lo dejamos sobre la mesa también antes de la pausa. Verdaderamente fue la abstención el gran protagonista. Hay quienes piensan también que, bueno, ha estado dentro del margen habitual para un proceso regional, es decir, que quizá la división tuvo mayor preponderancia para obtener estos resultados en este momento. Sí, en definitiva, claramente está dentro de los márgenes normales, un poquito más abajo quizás, de los márgenes regulares de la abstención para un proceso regional y local, que usualmente está entre el 45 y el 50% de participación. Tenemos un poco más del 40%, yo creo que está bien también considerando el fenómeno de la migración. Claro. Hay más de 5 millones de venezolanos que están afuera y que también ahí hay una población Bueno, votante. el presidente que dijo que había importante. 800.000 nada más afuera, dijo el presidente. Su palabra por delante. Pero como algunos, en los que yo creo un poquito más, dicen que son 5 millones, yo quiero creer que es más por ahí. Okay. Pero bueno, en todo caso, yo creo que igual hay que estimular que la votación sea mayor, pudo haber sido mayor. Estoy convencido de que si por parte de la oposición hubiera habido un mensaje unificado, más coherente, con una mejor estrategia, además también considerando nombres de liderazgos en las regiones que realmente tuvieran, valga la redundancia, liderazgo, creo que en definitiva hubiéramos podido obtener un resultado diferente. Pero en definitiva, el resultado que tenemos no es el mejor, pero no es el mejor para nadie, ni para el gobierno, ni para la oposición. Yo creo Precisamente, tiene algo que celebrar el chavismo porque, por ejemplo, los números de la oposición, aún dividida, si son sumados en algunos estados particulares, poníamos el ejemplo de Táchira, si se suman los votos de los 3 candidatos de oposición a la gobernación, por ejemplo, hubiese sido una derrota aplastante para el PSUV en el Táchira, ¿no? Pero totalmente. Entonces, en Táchira, ¿tiene algo que celebrar Mérida, el en PSUV Lara, el en Táchira? Falcón, en un montón de estados, inclusive en Trujillo. Revisaba ayer y me quedaba impresionado, un estado también siempre chavista. Sumas los votos de los candidatos que se oponen al gobierno y superaban al candidato de la oposición, que por cierto es una vergüenza, al candidato del gobierno, justamente, que por cierto es una vergüenza. Ese fue el que dijo que había que sacar a palos a los opositores donde quiera que estuvieran. Bueno, en definitiva, yo creo que ahora hay que pensar es hacia dónde vamos. Hay un proceso de disgregación enorme en la oposición, también el gobierno estará pensando cómo hacer para también ponerse de acuerdo de cara al 2024 y la oposición también tiene que ver cómo se pone de acuerdo, cómo establece un mecanismo de cara al 2024. Yo creo que a partir de los resultados tiene que venir una gran reflexión, pero también una gran ocupación para ver cómo hacemos para que la oposición, las fuerzas que se oponen al gobierno, se pongan de acuerdo con respecto al mecanismo de escogencia de un candidato presidencial, un mecanismo de convivencia, de coexistencia, de entendimiento mínimo. La riqueza dentro de la oposición siempre ha estado justamente en la diversidad de opiniones. Ahora, desgastar el esfuerzo político en un referéndum revocatorio, ¿es viable? ¿Es inteligente? ¿O es mejor centrar la mirada en la elección presidencial del 2024? Quizá sacrificar este par de años para tener un mejor resultado considerando la unidad. Mira, el referéndum revocatorio es un derecho constitucional, está allí y el Estado debe promover justamente que si los ciudadanos
organizados o los partidos políticos proponen activar un proceso que está en la Constitución, esto sea perfectamente y fácilmente posible. Sabemos que en la realidad esto es muy complicado, porque en Venezuela al final del día las cuestiones, las decisiones políticas usualmente son derivadas de acuerdos políticos, y más en un escenario donde estamos sentados además en una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Se le hizo un referendo revocatorio a Chávez, ¿no? Entonces, mi opinión, vista la situación de implosión en la cual se encuentra la oposición, es que debemos apuntar hacia el 2024. Esa es mi opinión. Ahora, el revocatorio es un derecho constitucional y creo que puede examinarse y debe ejercerse en el caso de que hayan las condiciones para eso. Pero yo creo que en este momento debemos ir a un proceso de reflexión y de preparación con tiempo suficiente, de 3 años, que parece mucho, pero no es tanto, para un mecanismo de coexistencia entre los actores que se oponen al gobierno, un mecanismo de escogencia de un candidato presidencial único para que se oponga al gobierno. Cuando vemos el resultado nacional, más allá del mapa rojo, pero cuando vemos los números, sabemos que los que se oponen al gobierno son más. Y en consecuencia, pareciera que lo mejor es volver a la política. Creo que el ejercicio de la elección que tuvimos el domingo pasado fue importante porque nos volvimos a encauzar todos en la ruta electoral y prepararnos para el escenario electoral del 2024. Ahora, ¿qué mensaje debe haber para los gobernadores y alcaldes que resultaron electos? Por ejemplo, un gobernador que diga, bueno, gané, pero la mayor parte de la población que gobierno está en mi contra, políticamente. Bueno, ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Qué lectura debe darle a ese líder? Lo primero es escuchar a la gente, que en este momento quiere ser escuchada y que quiere resolución de sus problemas. Yo creo que los liderazgos locales, hoy por hoy, tienen que abocarse a eso. Por supuesto, también generar condiciones para hacer oposición nacionalmente hablando. Es decir, yo creo que la prioridad sí tiene que ser escuchar a la gente, trabajar por la resolución de los problemas de la gente, que está pasando mucho trabajo, sobre todo en el resto, en las regiones del país, y que eso se expresa cuando tú ves la cantidad de espacios donde el gobierno siempre venía ganando y esta vez no fue así. Y por otra parte, pues en definitiva generar de abajo hacia arriba un gran movimiento pacífico y dentro de las vías constitucionales y electorales para trabajar por un escenario nacional. ¿Hay participación de la audiencia? Comentarios y preguntas, Rosa. Que seguir, por acá tengo un resumen de las preguntas y comentarios que hay para nuestro invitado y que también son al final muchísimos los mensajes que también llegan para los políticos en nuestro país, las preocupaciones y las reflexiones de Venezuela hoy reflejadas y las compartimos acá en Primera Página. Con su etiqueta Primera Página. Comente y cuéntenos cómo se siente, cuál es su lectura política también y sus comentarios para nuestros invitados. Por ejemplo, el señor Manuel Salinas dice, los resultados son un mensaje del pueblo hacia los cogollos y dinosaurios de los partidos políticos. Debe haber una renovación sin imposiciones de ningún tipo, le comenta. Sí, yo creo que la renovación es necesaria en todos los niveles. Nuestra dirigencia política está bastante desgastada luego de 20 años para el gobierno, donde también hay desgaste, y para la oposición. Yo creo que sí tiene que haber un proceso de renovación, lo que no implica un borrón y cuenta nueva. Si algo tenemos claro en la política es que no hay muertos. Cuando tú revisas los gobernadores que ganó la oposición, son personas que tienen en promedio unos 40 o 50 años en política. Es el caso del Zulia, es el caso de Nueva Esparta, es el caso de Cojedes. Los gobernadores que ganó la oposición son personas que tienen mucho tiempo en política y fueron los que ganaron indiscutiblemente. Entonces yo creo que la renovación va más allá del calendario. Yo creo que sí hay que promover liderazgos jóvenes, muchos de los cuales conozco y están haciendo un gran trabajo, pero yo creo que en definitiva lo que es que buscar los liderazgos, tengan la edad que tengan y sobre todo las ideas renovadoras tan necesarias en este momento, formas distintas de hacer política que son tan necesarias en este momento. Y esto aplica tanto para el gobierno como para la oposición. Hay otra pregunta del señor Bolívar Divisa, le dice lo siguiente. Usted como abogado y viendo la gran extensión del chavismo, ¿aprobaría que el soberano se acoja al derecho constitucional y reúnan las firmas requeridas para ir a un revocatorio presidencial este año 2022? Un tema del que han hablado en la entrevista, pero él quiere precisar esto con usted. Yo creo que la oposición no está realmente preparada en este momento para ir a un proceso de revocatorio. La oposición sacó alrededor de 4 millones de votos unida en este proceso electoral del 21 de noviembre y para poder revocar al presidente Maduro es necesario tener la misma cantidad de votos con las que él fue electo y uno más. Yo no sé si hoy realmente tenemos las condiciones para eso. Mi opinión personal, más allá de creer de estar consciente de que el revocatorio es un derecho constitucional
que si estamos en las posibilidades de ejercerlo, hay que hacerlo. Yo creo que hay que apuntar hacia la elección presidencial, porque la oposición en este proceso de aquí al 2024 tiene mucho que reflexionar, tiene muchos cambios que hacer, tiene muchas cosas que tiene mucho entendimiento por el cual trabajar a lo interno, tiene mucha reconstrucción que hacer a lo interno de sus partidos y tiene que definir un mecanismo para la escogencia de un candidato único. Yo creo que los esfuerzos deberíamos direccionarlos hacia allá. Bien, hay muchas preguntas. Le voy a leer ya una de ellas por tiempo, no podremos leer todas. El señor Arturo Granados le dice, buenos días, el gobierno no le importa trabajar para ganar elecciones, simplemente con comprar políticos para dividir la oposición, con eso basta. Y esta es una línea de pensamiento que han sostenido distintos usuarios, que hay un grupo de la oposición que tiene como objetivo dividir, así son vistos. Sí, eso es una realidad, pero más allá de eso creo que hay que buscar el entendimiento con estos factores que son una realidad, nos gusten o no, sean del color que sean, pero al final del día, al menos desde el punto de vista electoral, se oponen al gobierno. Hay que buscar un mínimo entendimiento con ellos. El gobierno va a seguir promoviendo la división, porque gracias a la división hoy su mapa es rojo, el mapa nacional es rojo, pero yo creo que hay que avanzar más allá. Si nosotros nos quedamos ahí, entonces también estamos pisando el peine que está poniendo el gobierno. Y cuando digo nosotros es la sociedad también, que tiene que entender y que tiene que pujar, la sociedad fuerte, la sociedad organizada tiene que pujar también de abajo hacia arriba con sus liderazgos locales que fueron electos el 21 de noviembre, tiene que pujar los grandes cambios que requiere el país y tiene que hacer las exigencias que requiere el país. Creo que fue un paso importantísimo la participación electoral el 21 de noviembre. Todavía queda mucho más por hacer, todavía quedan muchas condiciones más por las cuales trabajar, pero en definitiva hay que seguir buscando de abajo hacia arriba, desde las localidades, desde la sociedad organizada, desde la sociedad fuerte, que debe seguir fortaleciéndose los grandes cambios que requiere el país desde la política. Bien, ya para finalizar, una última pregunta, comentario de Jesús Zulbarán, rápidamente. Dice, buenos días, estimados periodistas e invitados. En una carrera de 100 metros planos, gana el que llega primero a la meta. El segundo, o la suma de los otros contra el primero, no le dan el triunfo. Vayan a entrenar más, es el mensaje que deja de reflexión a la oposición. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final la adjudicación es para el primero y eso no está en discusión. Nadie está reclamando que piquen la adjudicación en dos y se la den al segundo y al tercero, porque unidos tienen la mayoría de los votos. Lo que estamos diciendo es que hay una reflexión importante que hacer. Y yo creo que ese es el gran mensaje y es el gran aprendizaje. Es la gran movida de mata que estamos requiriendo y que el país está esperando y que la oposición sobre todo reflexione y tome las decisiones que debe tomar de cara a los procesos futuros. Julio, para cerrar la entrevista, ¿cómo nos está viendo el mundo en este momento? Bueno, enredados como somos y muy expectantes, me imagino, con respecto a lo que vamos a ver de cara a la negociación, por ejemplo, y a lo que allí puede pasar. Yo creo que el mundo está esperando que se resuelva el tema venezolano. Creo que ha visto con buenos ojos el retorno al camino electoral. Lo ve con recelo, por supuesto, por el tema de las condiciones, bueno, porque saben también cuál es la naturaleza del gobierno venezolano y cuáles son sus modos de proceder. Pero yo creo que el mundo ve positivamente el retorno al camino electoral, el mantenimiento, el sostenimiento de la mesa de negociación en México y sobre todo la necesidad de llegar a acuerdos prontos, o en el corto plazo o en el mediano plazo. Entonces creo que la mirada es con recelo pero a la vez con esperanza y así lo vemos nosotros también y tenemos que apuntar a eso. Hay que apuntar a una reorganización de la política en todos los ámbitos y en todos los partidos, al fortalecimiento de la política, a la vuelta a la política justamente que es tan necesaria en este momento, a la seriedad por parte de nuestros actores y no olvidar a ese 70% que ya ha venido diciendo que no cree en nada ni en nadie. Allí hay que hablar, hay que entender a ese 70% que hoy no está creyendo en nadie y la política es la llamada justamente a darle respuesta a esa gente. Bueno, Julio, gracias por su tiempo, por venir hasta Globovisión y compartir con Venezuela el análisis de este momento tan complejo y con unos resultados tan interesantes para el país. El análisis va a continuar, por supuesto, durante todos estos días para comprender